Un saludo, iglesia. Seguimos con nuestra escuela de discipulado. Esta es la clase número 10, el temor de Dios. Y pues tal vez es un tema que tal vez o nunca has escuchado que alguien lo enseñe, o uno que se enseña muy poco en la iglesia de hoy. Pero es uno que Jesús enseñó y debe ser parte de la vida de cada discípulo: el temor de Dios. Y no es, como vimos, un tema popular, pero un tema necesario. Mucha gente quiere ver a Dios como su amigo, un Dios que es un Dios bueno, y sí es un Dios bueno, pero un Dios que nos da todo lo que queremos. Lo es, pero al mismo tiempo es un Dios que debemos temer, un Dios que causa. Este tipo de Dios, mejor dicho, es un Dios que le causa a la gente problemas, porque no es la manera que quieren pensar en Dios. Quieren un Dios a su manera. Y necesitamos aprender realmente no un Dios a nuestra manera, pero un Dios como Dios se describe, como Dios es. Y vamos a empezar este día en Lucas 12, del 1 al 10. Muchas veces pensamos que este tema es el Antiguo Testamento, el temor de Dios. El Antiguo Testamento era un Dios enojón, un Dios diferente al Nuevo Testamento, pero vemos que es el mismo Dios. Y tenemos que ver aquí también cómo Jesús describe a Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte del 1 al 4 y la siguiente parte del 5 al 10. Y empezando en Lucas capítulo 12 del 1 al 4. Y nuestra pregunta es: ¿a quién le está hablando Jesús? Si abren sus Biblias y ven lo que dice la palabra, empieza así. Lucas 12:1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y vemos primeramente Jesús le está hablando a los discípulos, a sus seguidores. Y de la misma manera nosotros somos discípulos del Señor, somos discípulos de Dios, y queremos aprender esta misma lección que Jesús les estaba diciendo. ¿Y qué es la lección? Una advertencia. Tengan cuidado de la levadura, de ese ejemplo que usa para describir a los fariseos, o lo que los fariseos estaban haciendo. En la palabra de Dios, la levadura, que es algo que usamos para cocinar, para hacer el pan, en la Biblia siempre representa algo malo. Algo que, bueno, por ejemplo, el pecado. La levadura se usa para representar y enseñar el pecado. También, como vemos aquí, la hipocresía es la levadura. Y vemos ahí qué es lo que hace la levadura y por qué se usa este ejemplo aquí en la Biblia. La levadura es realmente algo que un poco empieza a cambiar. Cuando lo pones en el pan, un poco empieza a cambiar, y el cambio que hace es un cambio de básicamente causa que la masa empiece a pudrirse, empiece a ese efecto de putrefacción básicamente que va cambiando. Y cuando esto empieza, esto se permea, se mueve a toda la masa y causa cambios. Claro, nos gustan esos cambios porque lo que causa es que el pan se crezca, el pan tenga el aire, ese aire que va cruzando y deja un pan más suavecito. Pero en lo que realmente está haciendo, está causando ese cambio químico que causa todas estas cosas. Y ese cambio básicamente es un cambio de putrefacción, o básicamente un cambio que se empieza a pudrir o cambiar la masa para que salgan todos estos gases, o lo que causa que se crezca la masa. Algo muy interesante igual de la levadura es solamente necesitas un poquito, pones un poco y básicamente se permea, se mueve a toda la parte del pan. No toma mucho, un poquito, para
de alguna manera no contaminar, en la idea bíblica, contaminar a todo lo demás, para el pan, para permear, para ponerse en todo la masa del pan. Y causa esos cambios dentro. Y es lo mismo que el pecado. Un poquito de pecado afecta todo nuestro ser. Y aquí la levadura se usa como la hipocresía. Y básicamente la hipocresía es ese tiempo que en el antiguo tiempo que la gente iba al teatro y usaban máscaras que representaban que estaban felices o que estaban tristes o que estaban enojados. Y básicamente la máscara representaba la emoción, pero realmente detrás de esa emoción la persona podía estar sintiendo algo totalmente diferente. Es algo que es una fachada, una manera de enseñar algo que detrás tal vez no sea lo mismo. Y ese es el pecado de los fariseos. Estaban actuando de una manera, pero dentro de ellos, dentro de su vida, era algo diferente. Lo de fuera era diferente de lo de dentro. Y vamos a ver más adelante, Jesús habla contra los fariseos y dice los ayes, básicamente, ay de ustedes, ay de ustedes. Y les dice básicamente todas sus verdades, quién son, cómo son realmente. Causan como que la gente que los vea muy bien, pero dentro, como esas tumbas, dice esas tumbas muy bonitas, pero dentro están llenos de huesos de hombres muertos. Entonces son una lista de cosas que Dios les dice, cómo son por fuera y cómo son por dentro. Y las dos cosas no coinciden. De fuera se ven muy bien, pero por dentro son hombres muertos. Y algo importante aquí, si seguimos leyendo el versículo 2, lo que nos dice que debemos entender nosotros, dice, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Y la verdad que vemos ahí es que Dios ve el hombre interior. Dios nos ve por dentro. Dios conoce todo de nuestra vida. Y es lo que los fariseos actuaban de una manera, pero dentro de su corazón, de su mente, eran hombres muertos, como esas tumbas. Y Dios sabía la verdad. Muchas veces vemos que Jesús, cuando bajaron el hombre paralítico, en Juan 2, en ese hombre paralítico va bajando y Jesús le dice que sus pecados son perdonados. Inmediatamente los fariseos empezaron a hablar dentro que hablar y como que Jesús le dice que cavilaban en su corazón. Básicamente estaban hablando estas cosas y él empieza a hablar justo lo que están pensando y hablando, lo saca a la luz. Él ve lo que está pasando dentro de ellos. Y Dios conoce, Dios sabe todo lo que está pasando. Y lo que está describiendo aquí, Dios conoce la verdad. Dice el versículo 3, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Dios sabe todo lo que está pasando. No solamente la acción, pero también el motivo, lo que está detrás de esa acción. No hay nada que le podemos esconder al Señor, a Dios. Él sabe lo que está pasando dentro de nosotros, nuestra mente. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe básicamente nuestra vida. Y usa su palabra para enseñarnos. Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos, cortante, que penetra los tuétanos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y dice, y nos ayuda a discernir las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos que tenemos. Y la palabra nos enseña cómo somos, ese espejo, esa espada que nos enseña qué está pasando dentro de nosotros. Porque Dios sabe lo que está en nuestro interior. Y por eso es importante lo que dice el versículo 4. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo, y después de esto no tienen nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo, a este temed. ¿A quién debemos de temer? Temer a Dios. Interesantemente dice ahí amigos. En el versículo 5.
en el versículo 4, yo os digo, amigos míos, no temáis. ¿Qué temor debemos tener? No temar al que puede matar nuestro cuerpo, pero maten al que realmente, teman al que realmente tiene nuestra alma, nuestra vida, nuestro futuro y nuestra eternidad en sus manos. Y claro, estamos hablando de Dios. Pero algo que vemos y algo que pasa es que ese versículo 5 causa un poco de confusión, porque los llama amigos. Y luego nos dice en el versículo 5, el 4, les dice, teman a Dios, témanlo a Él. ¿Y de quién está hablando? Claro, está hablando de Dios. Versículo 4, amigos, pero luego versículo 5, tienen que temer a Dios. Y esa es a veces la dinámica que causa confusión. ¿Es nuestro amigo o tenemos que temerlo? Porque si yo vengo y digo, yo quiero ser tu amigo, pero quiero que me temas, tú vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor búscate otro amigo. Yo no quiero ser tu amigo si tengo que temerte. Porque nuestra definición de amigo, o la manera que vemos un amigo humanamente, es muy diferente a la manera que Dios describe el ser un amigo de Dios. Y tenemos que entender eso, porque nuestra definición, la manera que vemos amigo, a veces causa confusión en estos casos, porque no vemos esas verdades de Dios. No es nuestro cuate. A veces, no, es que Dios es mi cuate. Aquí yo y Dios estamos así, ¿no? Dios, y mal representamos esa relación con Dios. Hay que tener ese respeto, ese honor, ese temor que vamos a ver sobre quién es Dios. Sí, Dios es nuestro amigo, pero ¿cuál es esa definición? Porque muchas veces queremos proyectar nuestra propia idea de quién es Dios, o cómo es Dios, o nuestra imagen de cómo es Dios. Pero lo que tenemos que aprender es cómo es Dios correctamente, no en nuestra definición, pero cómo Dios se define a Él mismo. Tenemos que tener este entendimiento bíblico de qué es ser un amigo de Dios. Y podemos encontrar unas razones, podemos encontrar unas respuestas si nos vamos a Juan 15 y vemos el versículo 12 al 15. Entonces vamos al siguiente libro aquí, los Evangelios de Lucas, vamos a Juan y vamos a Juan capítulo 15 y veamos del 12 al 15 para que tengamos ese entendimiento bíblico de qué es ser un amigo de Dios. Juan 15, 12 dice así: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y vemos ahí, Jesús dio su vida por nosotros. Dice, vosotros sois mis amigos. ¿Y cómo lo define? Si hacéis lo que yo os mando. Y vamos parte de la definición. El ser un amigo de Dios es obediencia, obedecer a Dios. Y nos da un ejemplo, no nos dice que tienen que hacerlo porque Él quiere, no. Dios dio el ejemplo que Él es nuestro verdadero amigo. ¿Por qué? Porque dio su vida por nosotros. Porque nos amaba tanto que murió por nosotros. Y ese es el ejemplo, morir a nuestro yo y obedecer, seguir a Dios. Si somos amigos de Dios, lo obedecemos. Y es algo que tenemos que entender y ver. Esa obediencia. Dice, ya no seamos siervos, versículo 15, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces no solamente obedecer, vemos que es una relación con Dios. Él dio su vida por nosotros. Nosotros lo obedecemos a Él porque hemos sido comprados por precio, le pertenecemos a Él, pero también Él nos da a conocer del Padre. Él revela al Padre para que conozcamos más esta relación que tenemos con Él. Es algo muy precioso, pero se centra en esa obediencia. Es esa relación íntima que tenemos con Dios. Entonces vemos ahí estas dos componentes que vimos aquí en Lucas y vimos en Juan. Primeramente lo que vimos en Lucas es temer a Dios. Tenemos en esa relación con Él, nos llama a temer a Dios. Pero también vemos esa amistad, ese ser amigo de Dios significa obedecerlo y temerlo. Reconocer, poner a Dios y reconocer quién es Dios. Y tenemos que ver esa parte. Entonces regresemos para ver qué es el temor de Dios definido, siguiendo aquí en Lucas capítulo 12,
cómo se define el temor de Dios, para entender más de cerca qué es temer a Dios y cuál es el entendimiento bíblico del temor de Dios. Ahora, Lucas 12:5 ya lo leímos. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo, temor. Tengamos ese miedo, ese temor a Dios. Y lo que necesitamos entender a esto, y lo que dice aquí, ese temor de Dios que tenemos que tener, el contexto nos ayuda a entender y definir ese temor. Y quiero darles una definición. La definición es esta: Dios hará exactamente lo que dice que hará. Cumple su palabra. Tenemos que entender esto muy claramente. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios y tenemos aquí sus promesas, sus palabras, Él siempre cumple lo que va a decir. Siempre hace exactamente lo que dice, lo que Él ha dicho. Lo cumple. Y eso nos ayuda a ver. No solamente son las promesas de Dios, pero todas las palabras de Dios, Dios las va a cumplir. Y eso nos ayuda a ver ese contexto que vimos adelante. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a hacer todas las cosas que dijo que va a hacer. Aquí en Lucas 12 que estábamos viendo, dice, no hay nada encubierto. Versículos 2 y 3 lo vimos. Nada está oculto. Lo que dicen en la oscuridad se va a decir en la luz. Lo que han susurrado en sus habitaciones va a ser proclamado. Dice, el pecado no se va a esconder. Yo voy a revelar el pecado en sus vidas. Yo veo y conozco todo lo que están haciendo. Por eso tenemos que temer y reconocer que Dios va a cumplir lo que dice su palabra. Va a ser exactamente lo que dice que va a hacer. Por eso, cuando Dios nos habla a nosotros y vemos en su Biblia ese manual de vida que nos ha dado, los mandamientos que nos ha dado, las cosas que nos ha mandado que hagamos, Dios, cuando no las hacemos, hay consecuencias. Y algo que vemos cuando vemos la justicia de Dios, el amor de Dios, vemos que Dios disciplina al que ama. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo al que recibe como hijo. Como un buen padre, cuando un hijo no obedece, un hijo no hace lo que debe hacer, hay disciplina que viene. Y no es una disciplina que se hace por enojo, por rencor. Es una disciplina que se hace para que el hijo aprenda a obedecer, aprenda el camino que debe seguir. Por eso vemos esa justicia de Dios. Dios es un Dios justo, nos da lo que merecemos. Pero también Dios es un Dios de amor, que dio su vida por nosotros para que no tengamos lo que merecemos la muerte. Esa justicia y ese amor tenemos que reconocer y seguir ese amor. Y si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar. Seguimos leyendo en Lucas capítulo 12 para ver cómo se representa esa justicia y ese amor de Dios. Lucas 12:6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ninguno de ellos es olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre les confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se lo perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y esta es la parte que vemos, temor. Dicen, no teman, dice, que no valemos delante de Dios. No teman que Dios no nos ama. Dios nos ama, pero también tengamos ese temor de Dios que va, como vimos otra vez la definición, Dios va a hacer exactamente lo que dice que va a hacer.
Dios cumple sus promesas. Dios hace. Dios quiere trabajar en nosotros. Somos valiosos para Él. Nos ama. Somos más valiosos que como los ejemplos que se vieron allá. Pero dice también Dios, como sus hijos, nos disciplina. Dios quiere que crezcamos y vivamos para Él. Y ahí está donde vemos ese temor del Señor. Dios está trabajando en nosotros para formarnos y hacernos en su imagen. Y en su justicia y su amor, Él nos cuida, pero también nos disciplina, nos lleva para que crezcamos, para que aprendamos a obedecerlo a Él. Recuerden, el temor de Dios, la obediencia de Dios, nos hablan cuando somos su amigo, somos sus hijos. Ahora, algo que vemos y seguimos con esa confusión es ser amigos y temer a Dios. Algo que pasa muchas veces es que Dios es presentado para nosotros, para las personas, en dos maneras. La primera, un Dios enojado. Un Dios que está listo para castigar, para mandar sus rayos, sus relámpagos, para darnos ahí en la cabeza con la Biblia. Un Dios como tal vez en el Antiguo Testamento nos vemos ese Dios enojado. O hemos tratado hoy en día de ser un Dios más a nuestra manera, un Dios feliz. No se preocupen, sean felices, como la canción Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Pero realmente ese Dios no es un Dios real. Ninguno de los dos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que castiga, pero es un Dios que tiene misericordia, tiene paciencia. Trabaja con nosotros para que crezcamos en Él. Y tenemos que entender y poder ver cómo es Dios. Y también nos enseña un poquito los ejemplos que vamos a ver, cómo podemos aprender de Él. Primeramente veamos esto, y este ejemplo en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 8. Primeramente cuando vemos este pasaje, habla de esa pesca milagrosa. Y Lucas 5.1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido a ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud, básicamente por la dinámica, la acústica, por el mar. Realmente se podía oír mejor para que la gente entendiera y escuchara las enseñanzas de Jesús. Y terminó de hablar. Y aquí es donde vemos. Le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí está hablando Jesús, un carpintero en los ojos de Pedro, de Simón, y le dice: vamos a pescar. Váyanse mar adentro, echen sus redes para que pesquen. Ahora Simón, como ese, vamos a poner, experto pescador, le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, aquí algo muy importante, no se lo pierdan. ¿Qué le pidió Jesús a Pedro? ¿Ya contestaron? No me sale. Bueno, les doy tiempo para que lo piensen, contesten. Bueno, le pidió que echara sus redes, que básicamente fuera y pescara. Ahora, piensen en Pedro, el conocedor, ¿no? Como que no sabe lo que está haciendo, yo sé más que él, pero le pide y dice, bueno, escuchando las palabras de Jesús, teniendo un poquito de respeto de alguna manera con Jesús, Pedro dice, ok, ¿y qué es lo que hace? Dice aquí, respondiendo, le dijo: hemos pescado toda la noche, nada más, mas en tu palabra echaré la red. Y lo que vemos aquí es una obediencia parcial de Pedro. Él dice: echa tus redes. Y Pedro dice: está bien, voy a obedecerte, pero voy a echar una red, la red. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la echó y de repente tuvo una gran cantidad de peces y la red se rompía. Claro, la red se rompía porque nada más echó una, no echó todas sus redes. Le hizo señales a sus compañeros que le ayudaran y sellaran todas las barcas porque se hundía. Básicamente vemos en esa parte cómo Dios responde
ante esa necesidad de Pedro, pero también cómo Dios responde para que Pedro aprenda su lección, a obedecer, a confiar en Jesús. Cuando Pedro ve esto, vemos el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro tiene ese encuentro con Jesús, cuando ve el poder de Jesús, cuando empieza a entender quién es Jesús, el temor de Dios crece en Pedro. Ya no es una obediencia parcial. Ya vio que esa obediencia parcial tuvo sus consecuencias, las redes estaban rompiendo, pero al mismo tiempo al conocer más de Jesús, al ver quién era, su fe creció en él y empezó a empezó a verse primeramente quién era él, pero también empezó a ver a Jesús, quién era Jesús. Y Jesús vemos ahí, Jesús lo llama que estuviera y que lo siguiera a él, que fuera uno de sus seguidores. Jesús lo llama amigo. Ahora sí, al obedecer, al crecer, al tener ese temor, reconocer quién soy, eres mi amigo. Y sus discípulos pasaron ese tiempo aprendiendo primeramente ese temor. Mira a este hombre, mira lo que hace, mira qué gran grande es. Pero también empezaron a ver su vida y empezaron a aprender a obedecer, porque vieron cuando obedecían a Jesús los resultados. Y ese fue el crecimiento de ellos en su temor de Dios, en su obediencia a Dios, pero más que todo en aprender a ser amigos, aprender a ser seguidores de Dios. Y no solamente lo vemos aquí en Lucas con Pedro, también lo vemos mientras más conocemos quién es Jesús, empezamos a vernos a nosotros más claramente. Mientras más conocemos y obedecemos a Jesús en nuestra vida y vemos cómo Él trabaja, hay más claridad, más entendimiento de qué es temer a Dios. Pero tienen que empezar con ese paso de obediencia siguiéndolo a Él. Y eso no solamente pasó con Pedro, también vemos en el libro de Isaías. Isaías también tiene un encuentro con el Señor. Vamos al libro de Isaías y vamos al versículo del 1 al 6, no al 16, del 1 al 6. Isaías 6, del 1 al 6, en el Antiguo Testamento. Y algo interesante de Isaías, en los primeros 5 capítulos, tenemos a Isaías realmente pues hablando al pueblo, siendo ese profeta, hablando lo que Dios va a hacer a ellos y cómo ellos son pecadores y cómo ellos no han obedecido a Dios. Pero aquí en el 6 pasa algo muy interesante. Isaías mismo tiene un encuentro con el Señor y ve a Dios. Vemos en el primero, dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Vi a Dios sentado sobre un trono. Vi a Dios alto y sublime. Vi a Dios. Y cuando tuvo esa visión de Dios primeramente lo sigue describiendo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora, ¿cómo reacciona Isaías? Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Básicamente, soy hombre muerto y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y básicamente dice como que se derrite delante de Dios. Y dice, no, es que ya no eran ellos que son malos, ya no son ellos. No, yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de hombres de labios inmundos. Soy igual que ellos. Delante de Dios mi perspectiva cambia. Veo a Dios y veo quién soy yo. Ya me puedo ver a mí más claramente y entender quién soy. Y ahora puedo ver quién es Dios y mi perspectiva cambia. Y Isaías es transformado. Es como un hombre muerto delante de Dios. Es perdonado. Y cuando es perdonado, claro, trae el ángel un carbón ardiente, lo trae delante de Isaías.
se lo pone delante de él en el 6, toca su boca, básicamente lo perdona. Y luego Isaías oye la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. Está listo para ir, para ser mandado, y claro, para ser ese amigo de Dios, un amigo que tiene ese temor de Dios, reconoce quién es Dios, pero también uno que obedece a Dios. Y en esa obediencia y ese temor vemos el amor de Dios, el cuidado de Dios, se pone en las manos del Señor y para obedecer y hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, la confusión entre ser amigo y temor a Dios no debe ser una confusión cuando entendemos correctamente qué significa ser un amigo de Dios, un seguidor de Dios, un discípulo de Dios. Alguien que primeramente ha tenido un encuentro con el Señor, entiende quién es Dios. No es un Dios a mi medida, no es un Dios manejable, no es un Dios que me da lo que quiero. Es el Dios que hizo el universo, que me ama y mandó a su Hijo a esta tierra a morir por mí, para que yo tuviera una relación con Él. He sido comprado por precio. Ya no me pertenezco a mí mismo, tengo que obedecer a Dios. Mi respuesta es obedecerlo y seguirlo a Él. Y por eso ser amigo de Dios es temer a Dios, es obedecer a Dios y saber que estamos en sus manos. Él nos cuida, Él nos guarda. Claro, es en el Antiguo Testamento que vemos muchos ejemplos de quién es Dios o cómo trabaja Dios. Primeramente vamos, y hay una lista larga, después cuando tengan pueden pausar el video, pero vamos a ver varios pasajes. Y claro, en el Antiguo Testamento vemos una definición tan buena del temor de Dios que como que queda muy claro. Pero a veces por eso no nos gusta el Antiguo Testamento, porque pensamos que es un Dios enojado, un Dios que siempre está pues enojado con su pueblo. Pero vemos que era un pueblo testarudo, un pueblo que no obedecía, un pueblo que básicamente se había salvado de la esclavitud, pero en cada momento todo lo que hacían era quejarse, todo lo que hacían es querer su propio camino. Y claro, es ese ejemplo de cómo somos nosotros como seres humanos. Bueno, vamos a ver estos pasajes. Empezamos en Éxodo 20:20. Dice: respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba, para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Entonces vemos que ese temor es lo que nos pone a prueba. No temen. No teman de temor, de tener miedo, pero reconozcamos que tenemos que tener ese temor, ese respeto, que Dios nos pone a prueba, pero también nos lleva, ese temor nos lleva a no pecar, nos lleva a hacer lo que Dios nos ha llamado, y que ese temor permanezca en nosotros. ¿Para qué? Para que no pequemos. Entonces no tememos a Dios que no somos aceptados por Él. Ese temor no. El temor que tenemos en Dios es un Dios que quiere que sigamos su camino, y ese temor nos lleva a no pecar, a no desobedecer, pero a obedecer a Dios. Entonces aprendemos eso del libro de Éxodo. Seguimos adelante. Deuteronomio, hay varios pasajes. Vamos a empezar en el capítulo 4. Y Deuteronomio nos da muchos ejemplos de cómo debemos ver y temer a Dios. Capítulo 4, del 9 al 10. Búsquenlo en sus Biblias, no nada más me dejen leer a mí, ustedes también estén leyendo. Deuteronomio 4, 9 al 10 dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúnete al pueblo para que yo los haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. El temor es algo que tenemos que aprender, algo que no solamente aprender, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los que nos rodean. Y vemos eso, ese temor nos va a guardar nuestra alma, nos va a recordar las cosas que hemos visto, nos va a tener seguridad mientras seguimos por delante. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice: y el Señor oyó tu voz, la voz de vuestras palabras, cuando me habléis, y el Señor me dijo:
He oído la voz de las palabras de este pueblo, de que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y que guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y le vemos, el temor es algo que tenemos que guardar, algo que tenemos que cuidar. Si conocemos un poco de la historia del pueblo de Israel, en este momento dicen, sí, vamos a temer al Señor, lo vamos a seguir a Él. Y Dios le dice como que, ay, si solamente lo harían. Porque Dios, claro, sabiendo el futuro, sabía que no lo iban a hacer. Pero su corazón es que si me temieran, si realmente tuvieran ese temor, esa obediencia a mí, ¿para qué? Para que les fuera bien. Para que nada les pasara, para que yo los cuidara. Pero es cuando no obedecemos, cuando no ponemos a Dios en el lugar que merece, cuando empiezan los problemas, empiezan las consecuencias. Esto es algo que tenemos que guardar. Algo como vemos más adelante en el capítulo 6, algo que no se nos debe olvidar. Capítulo 6, del 10 al 18. Dice, y sucederá cuando el Señor de Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de todas buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado. No sea que se te olvide del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses, ni ninguno de los dioses de los pueblos que te rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios, como le tentaste en Masá. Debes guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te he mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor te juró que te daría a tus padres. Mira, toda tu vida lo que has recibido no lo merecías. Tú no hiciste nada para recibirlo. Alguien más lo hizo. Igual que nuestra salvación, Jesús murió por nosotros, nos dio esa salvación. Tengamos ese temor, recordemos el precio que fue pagado. Y para estos de israelitas se recuerda que Dios te dio esta tierra, te la dio a ti, y igual que se la quitó a los habitantes que habían realmente su pecado había llegado a tal lugar, igual te puede quitártelo a ti si no obedeces, si no sigues sus caminos. No se te olvide. El mismo capítulo, versículo 24, dice, y el Señor nos mandó que observemos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para que preservemos la vida como hasta hoy. El temor de Dios es para nuestro bien. Sigámoslo y entendámoslo. Obedezcamos al Señor. Capítulo 7, versículo 3, dice, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijos, a tus hijas y a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, para que ellos te aparten a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Y ahí vemos el peligro de influencias externas, de realmente quitar nuestros ojos de Dios y empezar a bajar la guardia, empezar a ver otras cosas en vez de ese temor de Dios. Vemos ahí que ellos tomaban se casaban con las personas que los rodeaban, y era la influencia de esas personas que vemos más adelante los causó que Dios viniera y los mandara al exilio, porque ellos habían empezado a hacerse no como seguidores de Dios, pero como los cananitas, y actuar como ellos y hacer todo lo que ellos hacían. Dejaron que esa influencia externa les quitara ese temor de Dios. Más adelante, capítulo 10, versículo 12, vemos ahí, dice, ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios? ¿Qué es lo que quiere? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo temamos, que lo obedezcamos, que lo sigamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Vemos, es el gran mandamiento.
amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso significa temer al Señor. Es un mandamiento, obedécelo, vívelo. Finalmente Deuteronomio 31, y al final, versículo 12. Deuteronomio 31, 12. Dice: congrega al pueblo, hombres, mujeres, niños y el forastero que está en la ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no lo conocían la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Aprendan, y no solamente aprendan, enséñensela a las personas que los rodean, para que no solamente ustedes teman a Dios, pero que las personas que los conocen, que están alrededor, conozcan a Dios y aprendan a temer a Dios. Es algo que tenemos que enseñar, es algo que tenemos que aprender nosotros. Es a través de esos encuentros con el Señor vamos aprendiendo y conociéndolo más. Y al conocerlo más, empezamos a temerlo, a obedecerlo, a amarlo. Es algo que tenemos que escoger. Como vemos en Josué, el siguiente libro, Josué capítulo 24, ya al final del libro, final de su vida, Josué le dice al pueblo: escojan. Es algo que tienen que escoger. ¿Quién van a servir? Le dice en el 14: ahora pues temed al Señor, tengan temor y servirle con integridad y con fidelidad. Quiten a los dioses de vuestros padres, que vuestros padres sirvieron en el otro lado del río y de Egipto, y servid al Señor. Y parte de ese escoger, de temer al Señor y servirle, es quitar las cosas que no honran al Señor. Quitar esos dioses que nos distraen, que nos quitan los ojos de Dios. Dioses que sirve este mundo. Tenemos que escoger quién vamos a servir. Sigamos adelante. Seguimos a los salmos. Aquí Salmo 34. Un salmo hermoso. Canto. Y ese es de nuestro Señor del Salvador. David está escribiendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará mi alabanza en mi boca. El Señor se gloriará de mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me liberó de todos mis temores. Y vemos ahí temores, me libera de mis temores. No es ese temor de Dios, pero las cosas que temo, las cosas que me preocupan. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó, lo salvó de todas sus angustias, y el ángel del Señor acampará alrededor de los que le temen y los rescata. Entonces vemos nos quita los temores de este mundo y nos cuida, nos guarda. Podemos acampar alrededor de él y no tener temor de lo de afuera, pero también reconocer la grandeza, el temor, el respeto, la posición de quién es Dios. Por eso acampamos alrededor de Él, porque sabemos que en Él tenemos protección. Y dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y vemos, nos refugiamos en Él, porque tenemos temor de Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Y esa es la parte, vemos ese temor, pero a estar en el temor de Dios, no solamente obedecemos, pero vemos que hay una responsiva. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos guía, Dios nos protege. Esa parte de estar en sus manos. Temer al Señor. Dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les faltará a aquellos que le temen. Y otra vez, nada les faltará. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, y os enseñaré el temor del Señor. Algo que debemos aprender, algo que debemos enseñar. Y lo que David está enseñándole a través de este canto, desde el Salmo, y sigue adelante, hablando de todas estas cosas, de esa protección, esa paz, esa vida, ese sustento que tenemos al estar cerca del Señor, en ese temor de Él. Proverbios, vemos el siguiente libro, hay varios proverbios que nos hablan de ese temor
de Dios, empezando en el capítulo 1. Proverbios 1, 7. Dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Da los dos ejemplos. El temor de Dios, sabiduría. El necio desprecia esa sabiduría y no tiene temor de Dios. Entonces vemos el ejemplo, sabiduría. 29. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ahí está. Los necios odiaron el conocimiento y no temieron a Dios. Pero la sabiduría viene cuando tememos al Señor. Capítulo 3, versículo 7. Dice: no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y muchas veces así somos. Queremos que nosotros lo sabemos todos. Tenemos toda la sabiduría. Ese era Pedro cuando con las redes. Yo soy pescador, yo soy experto, pero al menos tuvo un poco de temor del Señor para obedecerlo parcialmente. Y bueno, cuando vio lo que hizo el Señor, ese temor, esa obediencia parcial lo llevó a obedecerlo más, a temer a Dios, a Jesús más. Entonces vemos esa parte del crecimiento y cómo aprendemos a temer al Señor. Proverbios 3, Proverbios 7, un poquito más adelante. Vayan conmigo, Proverbios 7, 24. Dice: ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en tus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ellas, y numerosos los que han matado. Su casa es camino al Seol, que desciende las cámaras de la muerte. Tengan cuidado, pongan atención, escuchen. Vemos esa parte de aprender ese temor. Tengan temor. Y bueno, la mujer está hablando aquí de la ramera, de la mujer que está llevando y seduciendo para el camino del Seol, a las cámaras de la muerte. Tengamos ese temor de Dios, porque Dios nos protege de ser víctimas del pecado de ese camino. Entonces seguimos adelante. Capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa yo aborrezco. El temor de Dios, ¿qué es? Aborrecer el mal, no seguir el mal. ¿Qué es el mal? El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Dice: esas cosas yo aborrezco. Capítulo 9, versículo 10. Otra vez vemos lo que ya vimos en los primeros versículos. 9, 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. El temor de Dios es sabiduría. Sigamos en esa sabiduría. Finalmente, en el Antiguo Testamento llegamos al libro de Jeremías, ya con los profetas, un poco más adelante. Jeremías capítulo 32. Versículo 39 dice: en 38, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, para que no me apartare de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciendo el bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Darnos un corazón nuevo. ¿Qué es lo que hace en la salvación? Pone su espíritu dentro de nosotros. Vemos el temor de Dios muchas veces en los ejemplos en el Antiguo Testamento, un Dios enojado, un Dios que juzga a su pueblo, pero vemos en ese tiempo no tenían la salvación, no había venido Jesús, no tenían el Espíritu Santo en ellos guiándolos y llevándolos. Ahora en Cristo tenemos el Espíritu Santo, que como vemos aquí nos da un corazón nuevo, un corazón que nos lleva a aprender a temer al Señor. Y vemos esa parte que el corazón que Dios nos ha dado, no un corazón de piedra, pero un corazón de carne, un corazón para responder a Él. Y es lo que Él nos llama a hacer en el temor de Dios. Y vemos varios ejemplos aquí en el Antiguo Testamento de la importancia. El principio de la sabiduría, el temor de Dios. Ahora, viendo todo eso, ¿cuáles son algunas razones por qué debemos temer a Dios?
Bueno, otro ejemplo, Números, aquí otra vez regresando al Antiguo Testamento. ¿Cuál es una razón para temer a Dios? Números 32. Versículo 23. Dice: pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened seguro que vuestro pecado os alcanzará. ¿Estoy bien? 32, 23. Que sepan bien que su pecado los alcanzará. Básicamente Dios cumple su palabra. Como vimos, el temor, Dios cumple su palabra. Si no lo hacemos bien, si pensamos que estamos encubriendo, no hay nada que está encubierto. El pecado nos va a alcanzar. Entonces la primera razón por qué temer a Dios, ¿por qué? Porque Dios cumple su palabra. Dios dice lo que va a hacer, y los pecados nos van a alcanzar, los pecados van a ser revelados y vamos a ser juzgados. Por eso es mejor obedecer a Dios, pedir perdón, echarnos a su misericordia, a su amor y seguirlo a Él. Temer al Señor. Gálatas, capítulo 5. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos varios pasajes aquí en Gálatas. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, y de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, algo importante que tenemos que ver aquí: ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Y básicamente dicen, tenemos que andar en el Espíritu, no anden como el mundo, no estén metidos en todas estas cosas, porque tenemos que andar de una manera diferente. Tengan el temor al Dios. Él le ha puesto su Espíritu dentro de nosotros, en nuestro nuevo corazón. Ahora obedézcanlo, síganlo. Tenemos que vivir una vida diferente, una vida no como el resto del mundo, porque los que hacen tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Si realmente hemos tenido esa salvación, somos salvos, tenemos que actuar de una manera diferente y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que tengamos ese temor de Dios, que significa obedecerlo, darle su lugar y seguirlo a Él. Gálatas 6, versículo 7, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no lo podemos engañar. Lo que está en el fondo de nuestro corazón va a salir de nuestra boca. Cuidemos como los fariseos, que actuaban de una manera por fuera, hipócritas, pero por dentro eran hombres muertos. No, lo de adentro se va a salir y ser reflejado por fuera. No podemos engañar al Señor. Lo que estamos por dentro va a salir de nuestra boca. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra vez hablando a la iglesia, no actúen de esta manera. Luego vemos el 20. Dice: pues por precio habéis sido comprado, por tanto glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Reconozcan, le pertenecemos a Dios. No nos dejemos a engañar. Está hablando la iglesia. Hemos sido comprados por precio, le pertenecemos a Él. Debemos actuar de una manera diferente. Debemos obedecerlo a Él. Debemos vivir para Él. Pero tristemente, hay gente que no teme a Dios. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que las personas no temen al Señor? Y eso debe ser una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Por qué no temen? Bueno, primero vamos a Salmo 50:21. Y un versículo que me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi y lo entendí lo que decía. Y es tan
es tan verdadero. Salmo 50, 21 dice así. Ahí está, no llegué a Salmo. Ahí está, Salmo 50. Ahí está, 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Básicamente todo esto has hecho y yo me he callado, pero habrás pensado que yo soy como tú. Y eso es, pensamos que Dios es igual que nosotros. Y dice, no, yo soy Dios, yo soy el creador. No conocemos quién es en Dios. No hemos tenido ese encuentro con Él. Queremos un Dios que podamos manejar, un Dios que sea como nosotros. Y muchas veces es la imagen que tenemos de Dios. Por eso no tememos al Señor. Tenemos que tener un conocimiento correcto de quién es Dios. Tenemos que entender quién es y poder vivir para Él. Pero no lo hemos hecho. Pensamos que Dios era justo como nosotros. Segunda, Romanos 3, 18. Vamos a nuestras Biblias, Romanos 3. 18 dice esto: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Básicamente todos han pecado. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que pasa muchas veces es que delante de nuestros ojos hay muchas otras cosas. Este mundo, nuestros placeres, lo que queremos, pero no ese temor de Dios. No nos hemos buscado ese lugar de protección, de paz, de cuidado en las manos de Dios. No hemos descansado en Él. Hemos querido hacer las cosas en nuestra manera. Y tenemos que tener a Dios delante de nuestros ojos. Esa relación que tenemos con Él, tenemos que tenerla delante de nuestros ojos y reconocer nuestra necesidad de Él. Nuestra vista está en las cosas de este mundo y no en Dios. Por eso no tememos a Dios, porque no lo conocemos. Finalmente, segunda de Pedro 3, y este es un pasaje muy impactante, hablando de los tiempos finales. Y nos debería llamar la atención lo que vamos a ver aquí en segunda de Pedro. Eso es como la última carta de Pedro, su último testamento hacia nosotros. Dice: amados, esta es la segunda carta que yo os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por nuestros apóstoles. Antes todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los que los padres durmieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían hace mucho tiempo, y también la tierra surgía del agua y establecía entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Dios tiene todo este mundo en sus manos. Pero dicen: tengan cuidado, no ignoren esto, dice el versículo 8, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No confundan la paciencia, la misericordia de Dios. Para Dios un día son como 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dios va a venir y juzgar. Ahora la pregunta es esta: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta, en piedad? Básicamente, ¿cómo debemos vivir a la luz de esto?
Debemos esperar y apresurar la venida del día del Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con su intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Y cómo debemos vivir a la luz de esto? Mucha gente se burla. Todo siempre ha sido lo mismo. Dios no va a venir. Mira, dijo que iba a venir, no ha venido. Y confunden esa paciencia, esa misericordia de Dios, porque Dios está aceptando, que Dios ha dicho, todo está bien, no le importa a Dios. Dios está dormido por ahí. Y que Dios no realmente ve su vida. Pero dice, no confundan eso. Dios va a cumplir su palabra. Recuerden lo que vimos de temor. Dios va a cumplir, Dios va a hacer exactamente lo que dice que va a hacer. Por eso tenemos que temer temor de Dios. Dios dice, voy a regresar. Y como dice aquí, los cielos van a ser fundidos. Viene dice, con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, la tierra y sus obras que hay en ella serán quemadas. Dice, Dios va a juzgar esta tierra, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Tenemos que entender esa misericordia. Y piensa de esta manera. ¿Cuántos años has conocido al Señor? ¿Cuándo viniste a Él? Tal vez unos digan, 5, 10, 15, 20 años. Qué bueno, qué bendición. Pero imagínate si Dios hubiera venido hace 25 años, hace 30 años. ¿Qué hubiera pasado con tu vida? ¿Dónde estarías? Estarías perdido, estarías separados de Él. Dios es paciente, Dios es misericordioso para que la gente venga a Él, lo conozca a Él. No para que siga pecando, no para que siga en su maldad, pero para que venga a Él. Esa es la misericordia, la paciencia de Dios. No quiere que nadie se pierda. Pero va a venir un día cuando Dios diga, ya. Cuando esa última persona venga y conozca a Cristo y diga, ya, es tiempo. Y cuando ese día venga, vendrá el juicio del Señor. Entonces dice ahí, conociendo esto, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? ¿Cómo deberíamos vivir? Vivamos nuestra vida honrando, temiendo al Señor, viviendo para Él, obedeciéndolo, siguiéndolo, siendo ese amigo del Señor, ese que lo obedece y reconoce quién es Él. No es un Dios en nuestra imagen, no es un Dios como se presenta en la Biblia, un Dios alto y exaltado, un Dios que nos amó tanto que dio su vida por nosotros, un Dios que quiere que lo proclamemos a todos los demás. Iglesia, temamos al Señor. Ese temor no se habla mucho, pero es un tema tan importante. No dejemos a un lado el temor de Dios, pero tengamos esa vista correcta, porque recuerden otra vez, lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Dios siempre cumple su palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Sigamos conociendo más a nuestro Señor día a día.